Desde el estado de Washington, Ministerios Levantando la Cosecha. Apóstol Tito Ávila te invita a nuestros servicios en vivo, domingos 10 a.m. y 2 de la tarde. Casa Ministerial, Levantando la Cosecha. Actividad de fortalecimiento. Lunes a jueves. Clases de discipulado. Todos los martes. Clases de discipulado a las 7 de la noche. Actividades mensuales. Reunión de damas. Primer sábado de cada mes a las 10 de la mañana. Sábados. Oración de las 7 a las 8 de la mañana. Reunión de jóvenes. Cada tercer sábado del mes a las 10 de la mañana. Síguenos en las redes sociales YouTube o Facebook como Ministerios Levantando la Cosecha. Peticiones de oración: llamar al 2068506316. Contamos con material bíblico para iglesias y pastores enfocado en crecimiento espiritual. Dios te bendiga. Para mostrar las grandezas del Señor, tú y yo. Dele un aplauso fuerte, amén. Amén. Gloria a Dios, amén. Bendito Dios. Hoy nomás ya están repitiendo, hermanos. Gloria al Señor, tiene todo el volumen. Gracias, amados, Dios les bendiga. Tomen su lugar todos, por favor. Hermanos, vamos a avanzar rapidísimo para también progresar un poco con el tiempo. Nosotros allá nos juntamos a las 6:30 de la mañana, ya estamos allá en que nosotros todos los sábados. Así es que sus pastores tienen que irse a dormir temprano, hermanos. Y luego pues también a veces anda uno cansadón, ¿verdad? Los hubieras dejado que llegaran el domingo, hombre, no les hubieras avisado. Tantas veces que hemos avisado, ¿verdad? Como unos hermanos que llegaron la otra vez y me llamaron que si no íbamos a tener culto. Digo, no hay culto, le dije ya. Pero que no era el culto esto. No, le dije, no estamos allá, estamos acá. Es que por no poner atención, ¿verdad? Qué bonito es cuando se equivocan, hermanos, por no poner atención, ¿sabe? Bueno, hay que dejarlos que sufran. Los hubieras dejado, hombre, de no decirles nada, que se vinieran al culto acá los hermanos. ¿Cuántas veces hemos hablado del retiro, hermanos? Tenemos 3 meses hablando del retiro, ¿correcto? Y claro que sabemos que desde que empieza el año, empezamos hablando del retiro. Dame este, hijo, que está aquí, por favor. Uh-huh. Pero bueno, ya lo que se hizo, ¿verdad? Gloria a Dios. Muy bien. Vamos entonces a tomar un pasaje de la palabra del Señor. Bueno, le voy a decir que lo vamos a tomar tentativo ahorita a Lucas 15 o 15, Lucas 11, hermanos, disculpen, ando todavía dormido, ¿verdad? Vamos a cambiar la versión por la 60, Lucas 15. Yo no tengo problema con que la gente utilice su Biblia, su tableta. Mi única preocupación es que cuando usted utiliza todo eso, realmente escribe lo que estudia o no. O cómo le hace, hermano, porque la gente se ha olvidado de usar su Biblia o por lo menos su computadora, algo más formal, y solo traen su celular. Muchos por vergüenza, quiero decírselos, hermanos, de cargar la Biblia. Pero allá cada quien con el Señor, ¿verdad? Si a usted le da pena cargar la palabra del Señor o porque le digan algo, pues ya eso ya es un problema interno que tendrá que corregir con Dios. Pero yo le sugiero que compre una Biblia, hermanos, lo más correcto. Compre una Biblia, cómprese una computadora para que se vea más bien la Biblia. El teléfono como que no me inspira mucha confianza, fíjese. Yo no me opongo, ¿verdad?, que lo usemos, porque yo mismo lo uso. Pero mi pregunta siempre es, ¿será que la gente que usa el celular
¿Anota? ¿Será que lleva una secuencia de su lectura? ¿O solamente lo utiliza en la iglesia? O sea, es mi pregunta que yo me hago, pues. Pero usted debe de saber cuál es su respuesta, ¿verdad, hermanos? ¿No hay? ¿Quién trajo Biblia tangible, hermanos? De papel, aquí. 1, 2 Biblias, 3 Biblias, ¿qué más? Acá está otra, 4, 5, 6. Hay varias Biblias, ¿verdad? Ya, está bien, utilice el celular como referencia, pero le sugiero siempre que compre una Biblia y lea su Biblia. Muy importante. No lo mismo. En su Biblia usted la puede subrayar o escribir. Y en el celular es muy raro que haga anotaciones, ¿verdad? Bueno, da un poquito más de grave, hijo, por cualquier cosa. Entonces, leemos un pasaje de la palabra del Señor. Ahí, Lucas 11:15. Nomás no me quites el efecto, por favor. Gloria al Señor. Lucas 15, 11, ¿verdad? O 11:15. Yo ando confundido con los versos todavía. Quiero leerle la parábola de la oveja perdida, hermanos, por alguna razón, ¿verdad? Es que es una gran parábola, ¿verdad? La oveja perdida. ¿Dónde estamos? Ya mire. Muy bien. ¿A poco traigo el pasaje perdido? No puede ser. A ver, permítame, rapidísimo. No, es que sí, fíjese que yo apunté mal el pasaje, hermano, disculpen. Sí, es Lucas 15, y por eso me puse así de repente a pensar, dije, espérame un segundo, ¿qué estoy haciendo mal? Lo que hice yo fue invertirlo, eso fue lo que pasó. Ahí estuvo mi confusión, por un momento me sentí confundido, hermanos. 15, verso ¿qué? 11 en adelante, ¿correcto? ¿Lo tiene? Ahora sí son ábrelo un poquito, hijo, el micrófono. Lucas 11, ¿qué? 15, ¿verdad? Ahí está, 15, 11. Ya lo estoy probando nomás. Muy bien. Es una parábola muy, muy conocida que no deja de enseñarnos, hermanos. Que no deja de traernos a la reflexión varias cosas y a pesar que muchas de ellas yo ya las he comentado, quiero volver a repetirlas para que quede grabado todo y podamos reconsiderarlas, que es muy importante, ¿verdad? Todo esto. También dijo un padre, tenía 2 hijos y ¿cuántos hijos tenía? 2, ¿correcto? Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia. Mi versión dice a un país lejano, ¿verdad? A una provincia apartada, dice esta versión. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra o país, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, esa palabra me gusta mucho, hermanos, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. ¿Y qué hizo? Vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzarlo en sus pies, o darle sandalias. Y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron, dice, a regocijarse. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Ahora, el tema que le quiero compartir para el hermano que está ahí atrás es la hermandad dentro del cuerpo místico. Ahí no sé si le ayuda, Sergio. La hermandad dentro del cuerpo místico, para que no se les pase el título del tema, muy importante. Y quiero irme refiriendo, hermanos, a lo que podemos mirar en la Biblia de las parejas de hermanos en la Biblia. Esto nos va a llevar a un reflejo, como el pródigo, desde luego, o nos va a llevar al pro y el contra como ejemplo para nosotros. ¿En qué sentido? De que quiero aplicarlo a la manera de decir que dentro de la iglesia hay dos tipos de hermanos. Todo el tiempo va a haber dos tipos de hermanos. El hermano que en el caso del pródigo se queda en casa, y el hermano que va a querer salir de casa. Entonces, los dos pródigos, le llamo yo siempre los dos pródigos porque los dos eran pródigos. Uno era pródigo porque estaba perdido en su propia casa, teniéndolo todo, y el otro era pródigo por la insatisfacción que tenía, al grado que tuvo que salir de la casa para experimentar lo que es quedarse sin nada, o derrochar o desperdiciar todo. Entonces, los dos eran hasta cierto punto pródigos, hermanos. Pero uno de ellos tenía herencia y el otro perdió su herencia. O sea, uno en casa se quedó con herencia y el otro lo que tenía se lo llevó con él cuando salió de casa y lo perdió. Saquemos la enseñanza de estos dos hermanos, así rapidísimo para avanzar un poquito. Número uno, el que salió se quedó sin herencia, fíjese bien, sin vestiduras, se quedó sin anillo, sin zapatos y sin casa. Padre siempre tuvo. Mire la gracia y la misericordia del Señor para aún en cuanto a este tipo de situaciones, cuando un hermano sale de casa, hermano, pierde todo, lo único que no pierde es padre hasta el último momento. Porque el padre va a vivir siempre esperando a ver cuándo regresa el hijo. Hace muchos, hermanos, años atrás, yo estuve predicando en una iglesia en California, por allá, no recuerdo en qué ciudad, creo que era cerca de Corona, California, no recuerdo, o el pastor creo que estaba por acá, por el área de Montebello o Norwalk, no recuerdo bien la historia, ya hace muchos años, pero me quedó bien marcada una palabra que él dijo en un retiro donde estuvimos ministrándolo a él por una cierta situación que le estaba pasando como ministro. Fuimos a ministrarlo a un retiro y él siempre tenía la tendencia de esperar a todos los que se fueron, hermanos, porque usted sabe que la gente llega a la iglesia, ¿no? Hermanos, ¿se da cuenta de eso, que llega la gente a la iglesia? Algunos vienen buscando novedades, otros que les ayuden, otros a ver qué pueden hacer, otros a ver qué problema crean y otros a ver en qué pueden servir al Señor. Y pues cada quien viene con su ideal o con su forma de pensar, pero todo eso pasa durante años por todas las iglesias, hermanos. Todos. De repente, cuando alguien choca con una situación, la solución de ellos es dejar todo e irse. Y el pastor sigue igual aquí. O sea, yo por eso, desde hace muchos años, hermanos, decidí no hacerme enemigo de ningún pastor. Aprendí mi lección en ese sentido por la experiencia. O sea, yo puedo colisionar con una oveja, pero con un ministro no. Porque el ministro va a estar lidiando con ovejas toda la vida, hasta que el Señor lo permita. Y la oveja va a estar lidiando con el ministro hasta que quiera. ¿Me doy a entender?
Porque cuando la oveja no entiende la importancia de tener una casa, hermano, de tener un padre, de tener o ir adquiriendo herencia, de tener vestidura, anillo, zapato, entonces no va a comprender el por qué Dios le dio casa. Entonces, platicando con un joven ayer, precisamente un joven platicando con él, y ahorita le cuento la historia del ministro. Me llamó mucho la atención porque estábamos platicando en inglés, hermano. Yo me estaba haciendo ahí un rollo, hermano. Tenemos una mesa redonda con varios jóvenes en inglés. Uno de ellos va a una iglesia, anglosajona. Y curiosamente él mencionó algo que a mí me hizo resaltar inmediatamente. Y yo le dije, no, espérame, estás equivocado, le dije. Me dice él, yo ya no quise ir a ninguna iglesia hispana, dijo él así, porque él es un chamaco nacido aquí en Estados Unidos, así es que lo que hablan más es inglés, hermano, que español, y se entiende, porque ellos no manejan el primer idioma castellano como nosotros, hermanos. Ellos manejan el inglés más que el castellano, y es muy respetable, porque esa es la cultura de ellos. Pero él me decía a mí, en la plática que teníamos cerrada, hermanos, de probar quién es Dios, en ese punto, yo ya no quise ir a ninguna iglesia hispana, me dice, porque la verdad, ahí hay pura hipocresía. La gente es muy hipócrita. Yo le dije, wait a minute, espérame un segundito, le dije yo, espérame un segundo, le dije, no te equivoques. También hay muchos gringos hipócritas. Hay morenos hipócritas, hay chinos hipócritas, hay coreanos hipócritas también. También hay rusos hipócritas. Ustedes tienen la experiencia de los rusos, ¿no, hermanos, o no? Solo para que usted se dé una idea. Yo tengo la experiencia con los gringos, hermanos. Yo tuve en el pasado unos choques con gringos, pero colosales. Yo tuve que hablarles de frente a ellos, porque les tuve que explicar que nosotros no éramos esclavos de ellos, pues. ¿Y para qué le agrego? Y entonces le tuve que voltear la tortilla al muchacho explicándole que en la hipocresía se manejan todas las etnias. Entonces no depende de la persona. Y ella me dice, yo la verdad, dice, ahí estoy, eso fue lo que me llamó la atención en esa iglesia. Solamente por un tiempo estoy en realidad esperando a ver para dónde Dios me quiere llevar. Ya llevo varios años ahí, pero en realidad no me siento que estoy yo ahí. El pastor es muy bueno y todo, y tiene una palabra y que bla, bla, y toda esta cosa, hermano. Y estaba así. ¿Sabe qué le dije? ¿Sabes qué es lo que te hace falta a ti, mijo? Le dije yo, un líder espiritual que tú admires, que tú respetes. Mientras tú no tengas eso, tú vas a andar ahorita aquí y luego después allá y vas a terminar sin una casa y sin un padre. Le dije, ten mucho cuidado con eso. Así le aclaré al jovencito. Regresando al punto del pastor, reunido con otro pastor, platicábamos la situación de que pasan los ministros, hermanos, durante años, que a veces el ministro es dañado por la oveja. Bueno, al que la oveja puede dañar desde luego también, ¿verdad? Porque hay ministros muy sensibles, hermanos. Y este varón era uno de ellos, o era demasiada la carga que él no la pudo soportar. Lo cierto es que él estaba muy triste porque la gente durante los años, había gente que había estado con él. Usted sabe, como a veces muchas personas dicen, pastor, vamos a hacer este proyecto, hagámoslo, aleluya, gracias a Dios que usted no es así, pero hagámoslo, pastor. Ni yo le creería tampoco, hermanos, a menos que viniera con una buena ofrenda a la mano, entonces yo diría, este sí está hablando en serio. Ahí sí yo diría, ahí sí, son palabras mayores. Entonces, el punto es de que regularmente la gente viene y dice, pastor, hagamos esto, un proyecto, hagamos este otro proyecto, hagamos lo otro, pero yo me refiero, en el pasado vivimos eso también nosotros, especialmente con lo de la radio, que nos metimos en proyectos de radio. Al final, ¿quién cree que estaba terminando de pagar, hermano, el contrato de radio? ¿Quién cree? ¿La gente o el pastor? Pues el pastor, hombre, dígalo con las palabras mayúsculas, porque es el que está en los contratos. Entonces, yo entiendo ese trafique que existe en las congregaciones de gente que viene y se va. Y gracias al Señor por aquellos que vienen y entienden lo que el pródigo no entendió.
la importancia de tener una casa y tener un padre, hermanos. ¿Me explico? La importancia. Y el que se quedó en casa no lo lograba entender, que como hijo de casa tenía todo el derecho de celebrar, pero no quería celebrar porque no sé para qué estaba ahorrando, hermano. No sé, el becerro estaba ahí, pero no lo quería sacrificar. No sabemos el por qué. Hay mucha gente así que se retiene de, hermanos, celebrar cuando tiene todo el derecho de celebrar cuando usted es de casa, desde luego. Ahora, recuerdo las palabras de este varón que decía, es que un día van a regresar todos los que me han dejado. Y vamos a hacer un culto de todos los que se han ido, hermano, todo ese rollo, ¿no? Y yo solamente decía en mi corazón, ay, Dios del cielo, pobre pastor, este vive engañado, decía yo. Ya la gente que se va, hermano, se va. Si regresa es porque era de casa. Véalo, por favor. Me doy a entender, la misma parábola nos lo enseña. Si regresa es porque es hijo y si no es porque iba solo de turista. Entonces, ningún ministro debe de velar a una persona toda la vida. Por eso un ministro no debe de atar su alma con el pueblo. Espero que me dé a entender, hermanos. No me lo tome a mal, yo lo amo mucho a usted, pero yo no me voy a dejar atar sentimentalmente, hermano, en mi alma con nadie por lo mismo. Porque como siervos del Señor somos llamados a atender al pueblo y también a regañarlo cuando venga el tiempo de hacerlo. Porque ese es el trabajo de un ministro. Pero el trabajo de los hijos de casa es entender lo que los dos hermanos no comprendían. Uno que tenía todo el derecho de disfrutar de lo que había en casa y el otro que quería salir para experimentar. Como me dijo una vez una persona, pastores, que yo, fíjese que no tuve mundo, yo la verdad tengo el sentir de irme a pecar al mundo para tener también un gran testimonio. Dije, pues qué bruto es este, dije yo, hermanos, querer ir a pecar para poder crear un testimonio. Lo que la gente no entiende es lo que nos enseña precisamente esta parábola de los dos pródigos. Primero, que el que se quedó sin herencia, hermano, no solo se quedó sin herencia cuando salió por su insatisfacción, se quedó sin vestiduras. O sea, cuando habla, yo quiero que usted comprenda que cuando habla de la vestidura está hablando de cobertura, hermano. Se quedó sin cobertura el hombre. Se quedó desnudo espiritualmente hablando de la vestimenta espiritual. Se quedó sin anillos, se quedó sin zapatos y sin casa. Porque padre siempre que lo tuvo esperando para ver cuándo regresaba orando al Señor, pero no en su desespero, ¿me entiende? Del padre, hermano, porque ese es Dios esperando a que una persona se reconcilie con él. Se va para el mundo, que se reconcilie con el Señor. Pero el Señor no nos pone a nosotros en el monte, hermanos, créanmelo, a estar toda la vida en el monte esperando ver a cuándo va a regresar el hijo perdido. Si regresa, gracias a Dios que regresa, porque usted sabe que el monte es la oración, hermano. Número 2, en su regreso, usted va a notar que a este pródigo se le da una nueva o otra vestidura, que ya no es la misma. ¿De qué habla la vestidura? De cobertura. Se le da un anillo nuevo o se le reanuda prácticamente lo que sería el pacto, porque el anillo representa pacto. Había roto el pacto, ahora se le da otra vez un anillo para que pueda reanudar y pueda mantenerse ahora en el pacto con el Señor. Y aparte de eso, se le dan zapatos, sandalias. Habla de cubrir los pies, darle cobertura no solo al cuerpo, sino también a la plantilla de los pies, que tiene que ver con el caminar, la restauración del caminar. Eso es lo que hace el Señor cuando regresa. Hermano, eso no lo hacemos los ministros. Yo le puedo trasladar a usted la cobertura ministerial, pero yo no le puedo a usted reanudar su pacto, porque eso lo tiene que hacer usted con el Señor. Y ya su caminar
el Señor pues va a tener que darle una cobertura para que restaure el caminar. Pero yo he visto grandes vasos que de repente están firmes en el Señor, y estoy hablando de hombres y mujeres, tanto jóvenes como viejos, y que de repente se le van al Señor, hermanos, y se van a pecar tranquilos ellos. Ahí andan en el mundo, etcétera, etcétera, hermanos, y manchan su alma, rompen el pacto, ensucian su caminar, y de repente cuando regresan como que fueran forasteros, hermanos, porque se sienten tan indignos que ni siquiera se sienten dignos de acercarse a adorar al Señor. Es más, la mayor parte de las personas que han caído, se han venido abajo, tienen un problema con la oración, porque no conectan con volver a orar con el Señor por alguna razón, porque posiblemente no han aceptado la restauración total del pacto. Y por eso es muy difícil para una persona que estuvo firme un día y se vino abajo volver otra vez a restaurar su altar. Yo no estoy diciendo que sea imposible, claro que lo puede hacer, pero en muchos casos que me ha tocado a mí observar, he notado que muchas personas que se han venido abajo no solo han perdido el ministerio, han perdido la gracia, han perdido la relación con Dios, han perdido la inocencia, hermanos, porque se vuelven ahora medio maliciosos. Ya llegan con malicia, ya aprendieron cosas otra vez más malas en el mundo, y vienen de regreso porque es gente que tuvo una experiencia con el Señor, pero en un momento dado se salió por la insatisfacción de su casa y perdió todo, lo perdió. Y le ha sido muy difícil recuperarlo. Yo no digo que no lo pueda recuperar, porque en Dios todas las cosas son posibles. Lo que yo sí le quiero mostrar es de que cuando el pródigo regresa, ya no le dan lo mismo con lo que salió. Por eso, cuando un cristiano se va de la casa del Señor, pierde hasta su vestimenta, pierde su dignidad, pierde la unción, pierde la gracia, pierde el don. Como algunos alegan que no pueden perder el don, que porque son irrevocables, porque Romanos 11:29 dice que los dones y los llamamientos son irrevocables, pero yo le puedo decir a todos los que piensan eso que ese pasaje no aplica a la iglesia. Ese pasaje está hablando exclusivamente el apóstol Pablo a los romanos para Israel, acerca de cuando entre el último de los gentiles y se cierre el arca, se cierre el tiempo de la gracia. Entonces empezará un trato con Israel, porque el llamamiento y el don que Dios le dio a ellos es irrevocable. Dios ha prometido que en el tiempo final todo Israel será salvo. A eso se refiere. No está hablando de un don que Dios le da a un ministro, va y lo menosprecia y va y se va a pecar y va y hace todo lo que sea, y después quiere regresar otra vez ejerciendo su ministerio, cuando tiene que entrar en un proceso de restauración. Y desde luego entendemos que el Padre le va a tener que renovar el pacto, y se le va a tener que dar una nueva vestidura que tiene que ver con el ministerio, que posiblemente no sea la misma gracia. Yo he visto cambiar a personas que de repente salen por la insatisfacción de la iglesia y se van del camino del Señor y ya no vuelven a activarse en el mismo ministerio, pero como se les reanuda el pacto y se les vuelve a vestir, Dios no pierde, Dios los usa en otra área y siguen siendo usados. Son muy pocos los que yo he visto que el Señor sigue usando de la misma manera. Y eso sería por la gracia y misericordia de Dios. Pero quiero explicarlo para que usted sepa, amados hermanos, que cuando hablamos de la hermandad en el cuerpo místico, entendemos que las parejas nos enseñan muchísimo, especialmente de hermanos, porque aquí somos hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos son hermanos? Amén, somos hermanos, y cada hermano tiene su propio criterio y su propia forma de interpretar y pensar, ¿correcto? Entonces, busquemos la mejor. No vaya a ser que estemos en la postura de los pródigos, hermanos. Uno insatisfecho adentro teniéndolo todo, y uno insatisfecho queriendo salir a experimentarlo todo, arriesgándose a perderlo todo. Gracias a Dios que le entró la cordura, y cuando vino el momento le entró la lucidez y se acordó que tenía casa y regresó. Pero muchos no regresarán jamás, nunca regresan.
al camino del Señor. Y me ha tocado mirarlos. Veamos otros hermanos también, y estos dos hermanos serían los dos hermanos jornaleros. Son los trabajadores, hermano. Son los que laboran, los que son llamados al trabajo, a ejercer, hermano, una labor. Mateo 21, verso 28. Sígame en su Biblia, por favor, para que lo podamos revisar juntos. Mateo 28, ¿qué dije? 21, perdón. 21, 28. Y aquí usted va a notar que habla de otros dos hermanos también. Ya no son los pródigos, ahora son dos hermanos llamados al trabajo. Eso está hablando, hermano, de los que están en un privilegio, ejerciendo una labor o un ministerio, y que no entienden la importancia de aprender a hacer lo que tienen que hacer en obediencia, obedeciendo. Tienen que entender lo que el Señor dijo: obediencia quiero y no sacrificios. O sea, aprender primero eso, la obediencia en vez de los sacrificios, y desde luego, pues, ser trabajadores en lo que hacen, laborar. ¿Lo tiene ahí? Verso que dije, 21, 28, ¿verdad? Muy bien. Pero ¿qué os parece? Dice, un hombre tenía, ¿cuántos hijos? 2 hijos. Y acercándose el primero le dijo, hijo, y acercándose al primero, le dijo, hijo, te voy a, ve hoy a trabajar. ¿Cuándo? Hoy ve a trabajar. ¿En dónde? En mi viña. O sea, ve y trabaja. Ese es un envío, hermano, es prácticamente una comisión. Ve y haz algo en mi viña. ¿Cuándo? Hoy. ¿Sí? Así dice, ¿no? Ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Fíjese bien. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Entonces, el dilema que tiene el Señor con los fariseos es cuál de los dos hizo la voluntad de su padre. Entonces aquí hay 2 hijos que tienen que aprender a hacer la voluntad del padre en su labor o en su comisión. Quiero que usted me entienda que cuando uno sirve al Señor va a hacer cosas que a uno no le gustan, hermanos. El servir a Dios muchas veces no te va a gustar, pero cuando el Señor te dice haz algo o te permite entrar a laborar en su obra, van a haber momentos cuando tú no vas a querer, pero tú tienes que comprender que tienes que hacerlo. No importa que no te guste o que no quieras. Esto no consiste en un estado bueno o malo de ánimo. Consiste en un estado de entender lo que significa la palabra obedecer en lo que sabes que debes de hacer. Por eso son los 2 hermanos jornaleros. Habla de los servidores, hermano. ¿Verdad que a veces, hermano, es difícil servir al Señor? ¿No le ha pasado a usted eso? Como que a usted le gustaría quedarse en casa bien relajadito, viendo tele, la serie, con su cafecito, con una dona ahí, relajado, hermanos. En vez de venir arriado ahí, hasta la esposa regañándolo a uno, hermano. No hablo por mi esposa, ¿verdad? A mí la mía no me regaña tanto como yo la regaño a ella, hermano. Ahí nos invertimos, ¿verdad? Pero hay mujeres, hermanos, y varones también, ¿no? que tenemos esa tendencia, pero usted sabe, a veces se cuesta servir al Señor. Ay, que una tosecita que, ay, no voy a ir a la iglesia, voy a sacar la excusa que no voy a poder llegar a servir porque tengo una mini tosecita. No voy a hacer que sea el COVID, dice la gente otra vez, hermanos. ¿Sí? No tengo lo que sea, usted póngale nombre. Pero mire, la razón por la cual el Señor está explicándole esto a los fariseos y explicándole bien es porque ellos deberían de saber lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Sino que se acercan con Jesús a preguntarle, óyeme tú, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas?
Y Jesús les dice, yo les voy a hacer una pregunta también, y si ustedes me contestan, entonces yo les voy a contestar con qué autoridad hago todas estas cosas. ¿Ok? Ok, dijeron los fariseos. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y rápido empezaron a sacar libros, hermano, los que conocían un poquito, ¿no? Si decimos que era de Dios, va a decir entonces, ¿por qué no les creíste a Juan cuando venía hablando del bautismo? Y si decimos que era de los hombres, toda esta gente nos va a linchar porque tienen a Juan por profeta. Mejor le decimos que no sabemos. O sea, así le dicen, ¿no? Hermano, no sabemos. Y entonces cuando dicen, pues no sabemos, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago todas estas cosas. Pero les voy a poner un ejemplo. Así dice, les voy a poner un ejemplo. Un hombre tenía 2 hijos. A los 2 los mandó a trabajar. Fíjese bien lo que dice aquí. Tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve, hoy a trabajar en mi viña. Hoy. Está hablando de una comisión. Hermano, que cuando el Señor te comisiona, no es para que tú lo digas, lo dejes para cuando te sientas bien o te sientas consolado o animado. No, es hoy. Porque puede que mañana ya no haya llamado. ¿Me explico, hermanos? Entonces hay que entender cómo Dios opera. Fíjese, ve a trabajar en mi viña hoy. Respondiendo él dijo, no quiero. El otro, respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue a trabajar. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. De vosotros, los que enseñaban, los que sentían que sabían mucha Biblia, hermano, al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creer. Entonces, mire, es bien fácil entender esto, hermanos, que está hablando el Señor aquí. Estos 2 hermanos nos enseñan a nosotros la importancia de servir a Dios buscando hacer su voluntad. ¿Cuándo vamos a hacer la voluntad del Señor? Hermano, cuando servimos, no. Es cuando Él te dice que le sirvas. Es cuando Él te ha comisionado para que le sirvas y tú estás sirviendo al Señor, tú eres un hermano jornalero. Pero te garantizo que van a haber otros que van a decirte, fíjese que hoy yo no voy a poder servir porque, bueno, usted es del otro grupo, hermanos, del otro grupo, porque no ha entendido su función como jornalero, como servidor, que a Dios se le sirve hoy, no mañana. ¿Me está siguiendo, hermanos? Ahora, vayamos a otros 2 hermanos, porque mire, la Biblia está llena de hermanos, Andrés y Pedro, muy comunes. Estos 2 hermanos los vemos en Mateo 4, 18, 20. Vaya conmigo ahí mismo Mateo 4, 18, 20. Para no anclar tanto en ello, hermanos, estoy yendo rápido, Para no, usted medite en lo que el Señor le hable a usted a su corazón. ¿Lo tiene? Mateo 4, 18 al 20. Fíjese bien lo que dice aquí. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos. ¿Cómo se llamaban los hermanos? ¿Cómo se llamaban los hermanos? Hermanos 4, 18. Uno que llamado ¿cómo? Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés, su hermano. ¿Qué estaban haciendo? Echando las redes en el mar. Porque eran ¿qué? Pescadores. ¿Sí? Eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, os haré. No les dijo que les iba a quitar el oficio. Dijo que les iba a trasladar el oficio. Hermanos, con otra función. Ya no iban a pescar peces, ahora iban a ser pescadores ¿de qué? De hombres o de almas, hermano. Como dice una versión de almas. O pescadores de hombres. Esto está hablando de aquellos hermanos que lo dejan todo por convertirse en ganadores de almas.
que mucha falta nos hace, que la gente vuelva otra vez al evangelismo. ¿Me entiende? Yo quisiera que el Señor, hermano, pudiera levantar a un Pedro o un Andrés una vez más. Que el Señor pasara por ahí y claro, para poder utilizar a un ganador de almas y levantarlo como ganador de almas, necesita encontrarlo ocupado. Porque el Señor jamás va a llamar a un desocupado. Dios siempre llama, y usted va a mirar en la Biblia a uno que está ocupado. A los desocupados ni en cuenta los toma. Por eso cuando manda decir muchos son los llamados y pocos los escogidos, es precisamente por eso. Porque el Señor llama a muchísimos, muchos son los llamados, pero escoge a pocos porque son muy pocos los que entienden que para poder servir al Señor tienes que capacitarte y prepararte. Y caminar la milla extra, desde luego, hermanos. Espero que me dé a entender que uno tiene que aprender a dar un poquito más de lo que uno regularmente podría dar en todo lo que tiene que ver con el ganar almas o servir al Señor. Entonces, el Señor va pasando, encuentra a Andrés y a Pedro ocupados, hermanos, tirando las redes, pescando peces. ¿Y qué le dice el Señor? Seguidme, ¿no? Les dijo, venid en pos de mí y os haré. No van a dejar de ser pescadores, pero ahora la visión va a ser pescar hombres o almas, ganadores. Habla de un don evangelístico, hermanos. ¿Cuántos anhelan un don evangelístico? Qué poquitos, ninguno. Ojalá regresáramos a los tiempos de los 70, hermanos, 80, cuando no se hablara tanto conocimiento. A mí a veces me fastidia, soy franco, hablar tanto estudio, tanto conocimiento cuando veo tan poquito trabajo en el campo evangelístico. Ganas me han de cambiarlo todo y mejor sacar la iglesia a los parques, como dice un pastor, hermanos. Yo tengo un amigo pastor, acabo de hablar con él, hermanos. Me estaba diciendo, ya tenemos 1 mes, 7 meses, Tito, en la calle, me dice. Le digo, ¿de veras? ¿Ya tienes 1 mes? Digo, 1 año, 7 meses, sí. ¿Sabe cuál fue la visión de él? Dice él que el Señor le habló. Yo prediqué en su iglesia. Él está en California, una iglesia muy bonita, hermanos. Un 3er piso, creo que, no, el 1er piso estaba la iglesia, pero el 3er piso creo que tenían otras cosas de ahí, muy, muy bonita. Bonita alabanza. Y recuerdo cuando me dijo, cuando estaba allá, me dice el Señor me dio una visión de que dejara el templo y me congregara en los parques, hermano. Yo le dije, ¿de veras? Sí, el Señor me dijo que por 2 años sacara la iglesia a la calle. Yo le dije, ¿en serio? Pero le dije, pero hermano, ¿no te parece como que te la vas a rifar y te puedes hasta quedar sin gente? No, Tito, me dice, a mí el Señor me habló, así es que yo voy a sacar la iglesia a la calle, ¿verdad? Y el hombre, hermano, me llamaba el otro día, esta semana me llamó. ¿Esta semana? ¿Qué día es hoy? Viernes, sí, esta semana me llamó, precisamente, esta semana. Y me decía, ya llevamos 1 año, 7 meses, Tito, en la calle. Yo decía, wow, hermano, te felicito, no cabe duda que eres ministro del Señor, le digo. Porque si no lo fueras, ya no tuvieras gente, sin duda alguna. Yo lo veo en Facebook, hermano, ahí haciendo sus cultos en los parques y ahí está predicando en los parques y los músicos en el parque, hermanos. La pregunta mía sería, ¿cuántos hoy en día realmente estarían dispuestos a dejar los templos estos e incursionar e irse a la calle, hermanos? Aquí no lo lograríamos, ¿verdad? El clima lamentablemente sería terrible, nos aniquilaría, pero ganas no nos dan de hacer eso, ¿no? Porque es muy importante que el Señor levante a Andréses y Pedros. Le voy a explicar por qué. Porque Andrés aparentemente no tuvo un gran ministerio, pero Andrés tuvo un gran ministerio porque fue un ministro que ganó a ministros que ganaban multitudes. No se habla del ministerio de Andrés, pero se habla específicamente que él fue con su hermano Pedro y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y trajo a Pedro con Jesús. Mire el alma que ganó Andrés, hermano.
Y aunque Andrés no ganó multitudes, las ganó a través de su hermano cuando Pedro predicó su primer mensaje, 5,000 hermanos. Y luego el segundo mensaje, 3,000. Se levantó una iglesia inmediata de 8,000 miembros. Y luego sanaba con la sombra. O sea, hay ministros que van a ganar gente clave. Son Andréses. Pero también necesitamos Pedros. Porque si no hay Andréses, entonces es muy difícil que surjan los Pedros. ¿Me explico, hermanos? Ahora necesitamos que el Señor vuelva otra vez a regresarnos al trabajo de ganar almas, de ser ganadores de almas, hermanos. No solamente estarnos alimentando y hablándonos entre nosotros y creciéndonos en conocimiento y en saber, pero no tenemos ningún fruto de almas que podamos decir que son nuestros hijos en la fe, que salieron de nuestros lomos, hermanos. Entonces yo quiero leer otra vez el verso para que usted lo vea. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, otra vez 2 hermanos, mire, ¿sí? Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores. Dice, ¿de qué? De hombres. Hablemos de otros 2 más ahí mismo, hermanos. Hablo de Santiago y Juan. Estos, hermano, Dios levante a Pedros, Andréses y Pedros, pero el Señor levante a Santiago y a Juanes. ¿Sabe por qué? Porque estos hombres son capaces de amarrar sus sentimientos e interponer la familia para servir al Señor, o poner a Dios como una prioridad. Usted sabe que la Biblia dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón y con todos tus bienes, ¿verdad? ¿Correcto? Y el Señor, cuando habla de la primicia, habla de que el Dios es primero, ¿no? Todo el tiempo. Pero usted sabe que hay mucha gente que vive amarrada con la familia. Yo no estoy diciendo que no seamos gente familiar, pero por el otro lado también, ¿qué vas a hacer cuando el Señor te pida tu familia? ¿Qué tal si te la pide para que se la sirva, le sirvas como se la pidió a Ana, hermanos? Porque aparentemente, supuestamente, Ana y el Cana, hermano, entregaron a Samuel, pero en realidad el Señor se los pidió a ellos para que fuera profeta en Israel. Y hubiera profeta cuando el sacerdocio se viniera abajo. Usted sabe que Israel se quedó sin sacerdocio, pero no se quedó sin profeta que hablara a Israel. Entonces es necesario que haya gente que separe la familia para poder servir al Señor. Y son los Santiagos y los Juanes los que son capaces de dejar no solo ocupaciones, sino a su propio padre por seguir a Jesús. 4:21, véalo ahí mismo. Pasando de ahí, vio a otros, ¿cuántos hermanos? Otros 2 hermanos. O sea, lo que el Señor está tratando de marcar es la diferencia que hay entre hermanos, hermano. Espero que entendamos que debemos de ser grandes servidores y no hermanos divididos, como los que voy a hablar ahorita. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, estaban ocupados. ¿Qué estaban haciendo? Eran remendadores de redes, hermano. Estos son buenos, hermano, para poder remendar. Usted sabe que necesitamos restauradores de redes en la iglesia. Necesitamos quien pueda tirar la red, pero también necesitamos que el Señor levante a restauradores de almas. Los necesitamos. Ese no es un trabajo solo del pastor. En la iglesia tiene que haber gente capaz que pueda concentrarse, tomando la visión de Dios, hermanos, de edificar, restaurando a los que están, hermanos, necesitados en ser remendados. Yo estoy hablando de seguirles el rollo a la gente. Estoy hablando de pasarles la aguja y tirarles con la palabra del Señor y ubicándolos, e irles arreglando su red, su alma, su vida. Y necesitamos Santiagos y Juanes.
Que el Señor los levante ocupados. Por eso dice que yendo más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijo de Zebedeo. Estaban en una barca con el papá, dice mi versión, arreglando sus redes para pescar. Jesús los llamó e inmediatamente ellos dejaron la barca. ¿Y a quién más dejaron? ¿A quién? Pero hay muchos que van a decir, Señor, te voy a seguir, pero déjame ir a enterrar primero a mi padre y a mi madre. ¿Y qué les va a decir Jesús? ¿Usted se sabe el pasaje ese? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Señor, tengo que ir a vender una hacienda. Señor, tengo que ir a matar una vaca, etc. Hermano, por favor, está hablando de excusas. Cuando Dios te llame para usarte y te diga en qué te va a usar, déjate usar por el Señor. No trates de ser el Salvador del mundo, porque Salvador del mundo solamente hay uno y se llama Jesús, hermano. Pero nosotros podemos ser útiles como Andrés y Pedro, como Santiago y Juan dentro de la iglesia y como Andrés y Pedro fuera de la iglesia. Ellos traían las almas y adentro de la barca Santiago y Juan los arreglaban, hermano. ¿Me entiende? ¿Cómo necesitamos gente que sepa servir a Dios en la iglesia hoy en día? Y no me refiero a levantando la cosecha, me refiero en la iglesia. Que sepan poner todo el corazón en lo que hacen. Nos hace mucha falta, hermano, todo eso en la iglesia del Señor. Vamos a ver a dos hermanos más. Voy bien, ¿verdad? No sé ni a qué horas empecé. Esaú, dos hermanos más y Jacob. Ahora vamos a ver la controversia, ¿no? Tipo y figura del que menosprecia lo primero y el que aprecia y anhela la bendición. Aunque, mire, le hemos tirado mucho a Jacob todo el tiempo, pero Jacob tenía una virtud extraordinaria. ¿Sabe cuál era la virtud de Jacob? Hermano, extraordinaria, que él amaba lo que tenía su hermano. Mientras que su hermano teniéndolo, lo menospreciaba al grado que llegó a la conclusión de que no lo necesitaba y mejor lo vendió. Y todavía lo malbarató para acabarla, hermano. Para saciar su hambre, lo malbarató. Pero Jacob, a pesar de que era un engañador, un usurpador, tenía la tremenda virtud que le anhelaba la bendición del primogénito que venía de Dios en su vida. Pero su hermano Esaú la tenía por ley, porque era el primero. Entonces, Esaú y Jacob, tipo y figura del que menosprecia lo primero y el que aprecia y anhela la bendición, que sería Jacob, aunque despierte la confrontación entre hermanos, o sea, aunque haya pelea, hermanos, aún hasta por privilegios, porque eso va a suceder. Pero cuando tú anhelas algo, tú lo anhelas. Y a mí no me da pena decir, hermano, que un día que me quitaron a mí todos mis privilegios, injustamente yo fui a quejarme con el pastor. Yo llegué con mi pastor, le dije, hermano Otto, disculpe, pero yo tengo que hablar con usted. ¿Qué pasó, hijo? Me dice. Fulano de tal me voló todos mis privilegios. Y era una autoridad grande, hermano. Y yo no le voy a contar toda la historia, pero llegué yo a la oficina de mi pastor y le dije, me quitó todos los privilegios. ¿Pero por qué? No lo sé. No tengo la menor idea por qué. Pero no te di una explicación ninguna. Se me escondió. Me está huyendo. Ya hablé con el otro coordinador y dice que vaya a hablar con fulano de tal. Y entonces, pero ¿por qué te los quitó? No sé. No tengo la menor idea. Yo estaba quebrado, hermano, peleando por mis privilegios. Se lo digo de antemano. Llorando estaba yo ahí. No, yo quiero seguir sirviendo al Señor y no es justo que me hayan quitado mis privilegios. Necesito que me regresen mis privilegios. Hermano, uno se sentía desarmado. ¿Se imagina? Eso es cuando tú amas la primogenitura, hermano. Que la bendición, porque la primogenitura, le repito, era la bendición, todas las bendiciones de Dios sobre el primero. En pocas palabras, lo que representaba y tipificaba era que la bendición que estaba con el Padre de Dios iba a trasladarse con el primogénito.
Y Esaú la menospreció teniéndola, mientras que Jacob la anheló, aunque era un usurpador, pero él peleó, hermano, por sus privilegios. Yo tuve un hermano en la iglesia acá en Ken, hace años atrás, que también vino quejándose. En un retiro tuve una queja también de un hermano que no lo dejaron servir. Fíjese qué bonito, ¿verdad, hermano? Que te digan, que se quejen, que no te dejan servir. Yo le pregunté, ¿por qué no te dejaron servir? Pues no sé, pastor, pero yo necesito que me den una explicación por qué no me dejaron servir. Si ese es mi privilegio, ¿por qué se lo dieron a otro? Mire lo que me venían diciendo. Yo dije, aleluya, de estos son los que necesitamos en la iglesia. Los que se peleen por sus privilegios, hermano. Y no de los que tiren sus privilegios. O que menosprecien, hermano, sus labores en privilegios. Quiero explicarle esto rapidísimo. Esaú, quien era un ágil cazador, usted ya lo conoce, el favorito de Isaac, mientras que Jacob era un hombre sencillo que moraba en tiendas de su familia, además de ser favorito de Rebeca, era la mamá. Usted lo puede ver en Génesis 25, 27. La palabra hebrea que se usa para describir sencillo se traduce en las escrituras como perfecto derecho, porque la palabra sencilla describe que aquí que el carácter de Jacob como un hombre de Dios. En el Salmo 135:4 vemos que Dios escogió a Jacob por encima de Esaú. O sea, ya lo tenía destinado, pero el otro se le adelantó. Pero en realidad Dios, hermano, miró algo en Jacob bueno que le agradó sobre Esaú y permitió que viniese toda esa situación. Usted va a mirar en Génesis 25, 29, 30 para acelerar un poquito por el tiempo. Como ahí, después de venir de cazar del campo, Esaú, hermano, fatigado, cansado, empieza a oler un guisado que su hermano, que le gustaba la cocina, estaba haciendo, hermano. Y estaba cociendo lentejas. Y lo primero que dice, ¿qué es ese cocido que estaba haciendo? Le dice, son lentejas. Dame. No, véndeme tu primogenitura y te doy de comer. Y el otro dijo, ¿para qué quiero yo mi primogenitura? ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Y Jacob dijo, júramelo primero. Y él se lo juró. Y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Y él comió y bebió, se levantó, se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Génesis 25, 32 al 34. Usted lo puede ver, ahí está. Hermano, ¿cómo es lo que sucede ahí? Ahora, cuando ya Isaac está en su lecho de muerte, usted ya conoce la historia. Su madre le ayudó a camuflajearse para que se pareciera a Esaú, le puso pieles, porque aquel era velludo, hermano, y peludo en el pecho y en las manos, y olía a campo. Y la madre le ayudó a Jacob a que se vistiera para que Isaac, antes de morir, lo bendijese. Y lo bendijo, y Dios lo permitió. Pero lo que yo le quiero mencionar fue porque, hermano, hablar de Jacob comparado con su hermano, Jacob era un hombre recto, porque él amaba al Señor. Mientras que su hermano lo único que le amaba era la vida, el campo, andar cazando, y aparte terminó menospreciando lo único que tenía de Dios, que era el derecho del primogénito para recibir las bendiciones de Dios a través de su padre, y no las recibió. Así es que pensemos en ello, ¿no? Que estos dos hermanos nos enseñan a comprender que dentro de la iglesia hay gente que menosprecia lo primero y el que aprecia y anhela la bendición. ¿De qué grupo es usted, hermano? ¿El que anhela lo primero o el que menosprecia? Vayamos ya cerrando rapidísimo con otros dos hermanos, y es Caín y Abel. Caín y Abel es el tipo y figura de dos adoradores que se acercan a adorar al Señor, hermano. Y esos dos, en el libro de Génesis, Caín y Abel, son los dos primeros hijos de Adán, aparentemente, y Eva. Caín, el primogénito, era labrador, y su hermano Abel, pastor. Los hermanos hicieron sacrificios a Dios, pero Dios favoreció el sacrificio de Abel en lugar de Caín. Génesis 4, 3, 7, vaya a leerlo ahí, por favor. Le voy a leer el pasaje cuando dice: después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. También llevó Abel, también llevó las mejores crías de sus ovejas. ¿Se da cuenta? El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda que le trajo, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda.
Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. Y el Señor le preguntó, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Mire lo que hizo aquí, lo que marcó la diferencia de la adoración. Porque hermano, yo le quiero explicar a usted que la verdadera adoración es traer una ofrenda. ¿Me oyó? La verdadera adoración es ofrendar a Dios. Si usted me pregunta que si cantar es adorar a Dios, yo le digo que no, cantar es cantar. No estoy diciendo que no pueda adorar, como elevar su alma y expresarse, exaltar y adorar al Señor, pero la verdadera adoración bíblica es cuando presentas tu ofrenda delante del Señor. Tal como se presentó Caín y Abel. Y los dos se presentaron con una ofrenda aparentemente buena, pero mire lo que el Señor le aclara a Caín. Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que hizo malo Caín como para que el Señor lo rechazara? ¿Y qué fue lo que hizo bueno Abel como para que el Señor lo aceptara? Pero si haces lo malo, entonces el pecado te está esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él, o está tocando a la puerta. Ahora yo le voy a explicar lo que dice la Biblia que hizo bueno Abel y lo que hizo malo Caín, hermano. Lo malo que hizo Caín fue que cuando se acercó a adorar, seleccionó lo mejor. Hermano, óigame bien, si bien es cierto, seleccionó lo mejor, pero Abel lo superó, porque no solo seleccionó lo mejor, seleccionó la primicia de lo mejor. ¿Me explico? Entonces Abel sabía que a Dios le gustaba lo primero y sabía que la primicia era importante para Dios. Así es que Abel no buscó entre lo mejor, buscó lo primero de lo mejor de las ovejas. Mientras que Caín buscó lo mejor de lo que podía tener en ese momento, pero no era lo primero. Entiéndame que la primicia para Dios es muy importante. Aún hasta en todo sentido. Cuando usted ora, lo primero es mejor. Tirarse de la cama, decir gracias Padre porque me vas a dar un día más de bendición. Declaramos que está lleno de bendición. No importa que no se ponga a orar y a hablar en lenguas, declare la palabra por lo menos. Si usted puede leer un pasaje de la palabra, hágalo mejor. Echarse un mensaje mucho mejor. Empezar a recobrar buenos hábitos, hermanos, que nos vayan elevando a un nivel de adoración que sea aceptable delante del Señor y no que las adoraciones nuestras, que son las ofrendas, estén siendo rechazadas por causa de no entender la importancia de la primicia. No solo lo mejor. No se trata, hermano, que se te pasó el tiempo ya al final. Tengo que buscar del Señor, me acordé. No, el Señor busca primicia, lo mejor de la primicia. No lo mejor que te encuentres, hermano, en la semana o en el día. No, está hablando de la primicia. Eso se llama adorar al Señor con las ofrendas nuestras. Ofrendas de tiempo, ofrendas de oración, ofrendas de servicio, ofrendas monetarias, ofrendas de traer a tu familia, ofrendas de todo lo que tenga que ver, hermano, con ofrendas. Concluimos. Lo voy a dejar con todo ese pensamiento de los hermanos, ¿verdad? De la Biblia. Hermanos, de la hermandad que hay en el cuerpo místico, dentro del cuerpo místico de Jesús que tenemos hoy, para que comprendamos en qué clase de hermano soy, pues. ¿Soy del hermano que le pone los kilos o del que ahí se va? ¿Cuál soy? Segunda de Tesalonicenses 3, 6, 13 puede ser esta la razón por la cual a veces muchos no tengan, hermanos, el deseo, ni tampoco la manera de hacerlo, porque puede ser que algo esté afectando. Y quiero agregar acá algo muy importante, que puede que sea una influencia externa que esté manipulando tu vida o intente manipularla a manera de que también tú seas como un pródigo, hermano, sin cobertura. O un pródigo, hermano, que entre comillas tiene cobertura, pero no vive satisfecho en casa. Porque hay gente que vive así. ¿Sabe por qué? Por la influencia de otros que están dentro de la misma casa o fuera, qué sé yo. Yo no sé.
Yo en lo personal, yo le digo algo, yo selecciono mis amistades, yo sí me junto con gente mundana, se lo quiero aclarar a usted. Yo no lo puedo evitar, tengo muchas personas muy cercanas a mí que son personas que no tienen conocimiento del Señor. A mí me respetan mucho, gracias a Dios, saben que soy ministro y hermano también. Ellos hablarán sus G y sus P y sus M's por donde quiera, como usted ya sabrá que puro pip, 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 pero delante de mí ni una mala palabra, ni una. Y cuando se les sale una, disculpe mi lengua, me dicen. Excuse my language. Algunos son gringos también. Otros, discúlpeme. O sea, ¿por qué lo hacen, hermano? Pero si hay gente que habla delante de ti vulgaridades y no te pide disculpas, preocúpate. Porque algo te está penetrando al grado que ellos no te miren en el nivel como para respetarte, como un hijo de Dios. Espero que me entiendan, hermanos. Se lo digo de antemano. Sí, yo tengo mucha gente que está a mi alrededor que son vulgares entre ellos. Delante de mí no, ni conmigo. Vea lo que dice segunda de Tesalonicenses 3, 6 al 13. Vamos a leerlo en la Biblia de acá para no buscarlo en mi computadora este verso. ¿Qué dije? 3, 6. Pero os ordenamos, no es una opción. Os ordenamos, hermanos, ¿cuánto? ¿Qué dice, hermanos? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis ¿de quién? De todo hermano hipócrita, es cierto, mal hablado, malintencionado, criticón, murmurador, divisor, desobediente, rebelde, insubordinado, fornicario, marihuano, borracho, pingo, adúltero. ¿Qué más, hermano, le ponemos? Usted dígame, eso es lo que dice la Biblia. Pero hay gente que vive bien cuatacha, hermano, con ese tipo de personas. Y sabe, ellos están aprendiendo de actitudes de todos ellos. Y por eso no son capaces de servir al Señor. Mucho menos de ofrendar a Dios. Por lo mismo. Porque están frenados, están contaminados, hermano. Han sido afectados. Mire bien lo que dice aquí. Y la Biblia no está preguntando si quieres o no. Dice que te ordena, hermano. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debes imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajando con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino por darles nosotros mismos un ejemplo para que nos imites. Fíjese, aún en esto, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan como desordenadamente, hermano, no trabajando en nada, sino de chismosos, pues, entremetiéndose en todo, en lo ajeno. No saben servir a Dios, no ofrendan en la iglesia, no levantan un papel, no traen un alma a la iglesia, ni siquiera se congregan fielmente, no saben orar ni adorar, no hacen nada más que dividir a los que están débiles todavía, hermanos, y se dejan contaminar. Y por eso tenemos gente que no sabe servir a Dios, porque hay gente que contamina a otros. Y usted tiene que tener cuidado con esa gente, porque eso no le va a ayudar a usted en nada. Al contrario, si el Señor lo quiere levantar como un Santiago y Juan, un edificador o restaurador, puede ser que ese mismo le diga: ¿tú un restaurador? Dios del cielo, te falta mucho para que puedas aconsejar a una persona. ¿Y qué tal si el Señor le da un espíritu de consejo? Tú, un Andrés ganando Pedros, gente clave, no. O un Pedro ganando multitudes, no.
Entonces, siempre va a haber gente que quiera frenarle a usted en sus servicios, que tiene que aprender a brincarlos porque ahí no está Dios. ¿Me explico, hermanos? Ahí está el mismo diablo, el enemigo o una persona que anda desordenadamente en lo que tiene que ver con el servicio al Señor. ¿Me está escuchando? Oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Mi hermano, le voy a recomendar una cosa. Un día que venga gente a la iglesia y que no tengan dónde comer en la semana, mándelos a volar. Dígales que se vayan al Home Depot a buscar trabajo. Que invítame la hamburguesa, que al salir de la iglesia, mándelos a volar. La primera vez invítelos. Ya los conoció, que son vagos, sinvergüenzas, no se deje engañar a usted. Que le caigo a su casa a comer tacos, que carne asada, mándelos a volar. ¿Me entiende? Mándelos mucho a volar. Búsquese amigos que le inciten a usted a buscar del Señor. Personas que, hermano, le inciten a usted a meterse al orden, a respetar a los ministros, liderazgos. Hermano, personas dentro de la iglesia, edificar la obra del Señor, aumentar la obra de Dios, traer gente. Búsquese gente que ame al Señor como Jacob. Aunque tenga que meter zancadilla, pero Jacob tenía una gran cualidad, hermano. Ese hombre amaba al Señor. Por eso Dios, de su raíz, fue que sacó a la nación de Israel. 12 hijos, 12 tribus. No fue de Saúl, que menospreció. Fue de Jacob, aunque todo el mundo lo tilde de engañador y todo. Pero fue el único que peleó con un ángel. Aunque le dejó la señal de dislocarles muslo, hermano, para que se recuerde toda la vida que había sido un engañador, pero que ahí terminaba su vida de engaño y ahora se convertía en un gobernador, en un príncipe de Dios desde ese día. Porque eso es lo que hace el Señor, hermano, cambiar. No puede, es cierto, no puedes vivir como Jacob, pero hermano, Jacob se aventó una tranza para alcanzar la bendición de Dios y Dios lo respaldó. ¿Me explico? Pero era porque él amaba lo de Dios mientras su hermano menospreciaba lo que tenía de Dios. Por favor, entiéndame lo que le quiero decir. No esté como los dos pródigos. El que está en casa teniéndolo todo, menospreciándolo, y el otro que se quedó en casa teniéndolo todo y no usarlo. Métase al servicio del Señor y aprenda a servir a Dios y crezca. Le doy el último comentario. Sepárese de la gente que anda desordenadamente, mándelos a volar, pero únase al que evangeliza, al que le gusta la oración, venir a la iglesia, los retiros, eventos, seminarios, o sea, todo lo de Dios. Esa gente es la que le tiene que rodear a usted. Y esa gente le va a ayudar a usted a crecer. Y va a ver que cuando venga el día y el tiempo, el Señor le va a decir a usted: tú eres un Juan, eres un Pedro, eres un Andrés, eres un Santiago, eres un Jacob, pero te voy a cambiar el nombre. Ahí le va a aplicar la canción. Te voy a cambiar el nombre y te voy a hacer un gobernador, un príncipe. Vas a ver cuando venga el tiempo. Y a muchos hermanos los va a empezar a usar el Señor. O eres el jornalero, posiblemente, que eres llamado a trabajar en mi viña, en mi obra. ¿Qué sé yo? Lo cierto es que Dios, hermanos, en toda esta hermandad nuestra, no nos llamó solamente para que estemos entre nosotros como Esaú y Jacob en pleitos. Es para que aprendamos a accionar y hacer algo por el reino de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Póngase de pie, démosle gracias al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Qué bueno, ¿verdad? Es aprender la palabra de Dios. Qué bonito. No nos quedemos inertes, estériles, hermano. Aprendamos a dar el todo por el todo al Señor. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Bendito Dios. Gracias, Dios. Póngase de pie. Levante su mano derecha hacia el cielo y vamos a orar al Padre en este momento y pedir a Dios que Él se glorifique. Y démosle gracias a Papá Dios, hermanos, por
todo lo que el Señor nos permite experimentar acá. Padre, gracias una vez más. ¿Quiere ponerse de pie y levantar sus manos hacia el cielo, o hincarse si usted quiere, o quédese sentado si gusta? No importa. Lo importante es que se levante en el espíritu, que es lo más importante. Levante su alma, levante su espíritu. Más que su cuerpo, levántese por dentro y propóngase ser un Andrés, propóngase ser un Pedro, propóngase ser un Santiago, un Juan, hermano, un Jacob. Propóngase ser un Abel cuando venga a entregar su ofrenda de adoración, de servicio, de tiempo. Acuérdese que Dios mira tanto a Abel como a la ofrenda. No solamente va a mirar al ofrendante, va a mirar la calidad, la actitud de aquel que le sirve al Señor. Y es cuando el Señor va a decir: voy a aceptar la ofrenda que me trae Abel, y voy a rechazar la ofrenda que me trae Caín, y voy a bendecir a los Abeles, pero voy a menospreciar y rechazar, hermano, como dice la Biblia. A mí me sorprende un verso que habla Malaquías capítulo 1 y 2, hermanos, bien tremendo, cuando el Señor le habla al pueblo que va a rechazar la ofrenda completamente, que no va a aceptar la ofrenda de las manos del pueblo. Eso está caótico cuando el Señor dice: no voy a aceptar tu ofrenda, no me gusta tu actitud, no me gusta, no la quiero. Pero aquellos que sabemos cómo debemos de acercarnos a adorar al Señor y ofrendarle, sabemos que debemos de hacerlo con un corazón contrito y humillado. Gracias, Padre Santo. Levante su mano derecha hacia el cielo. Una vez más, medite por favor y usted piense quién es. ¿Seré un Andrés? ¿Seré un Pedro? ¿Seré un Jacob? ¿Seré un Abel? ¿Seré un Caín? ¿Quién estoy siendo yo en la iglesia? ¿Cuál es la función que yo estoy teniendo en este momento? Señor, ¿por qué no le dice al Señor: quién soy yo? ¿Soy el pródigo de casa o el que se fue? Háblame a mi vida, Señor. Pero ¿cuál de los dos hermanos jornaleros soy yo? El que sirve a Dios, aunque primero haya dicho no voy a servir, pero luego se arrepiente y sirve, o el que le dice al Señor voy a hacerlo, no lo hace. ¿Quién eres tú, hermano? Delante de Dios, no delante del hombre. ¿Quién? ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo te ve el Señor? ¿O será que te mira como a Malaquías cuando le dice: rechazaré la ofrenda de sus manos? Es aborrecible, dijo el Señor al pueblo un día, su ofrenda que traen. No la aceptó el Señor, porque la actitud es muy importante. Muy importante. Déjeme orar y luego ministramos al Señor. Padre, una vez más, delante de tu presencia he entregado tu palabra. Te ruego, Dios, que tú traigas reflexión a tu pueblo y que tu palabra sea como una espada de dos filos que venga, Señor, orientando y dirigiendo. Permite, Señor, que este mensaje no solamente venga a concientizar, sino a reubicar, a exhortar y a ubicar, Padre, y a edificar a muchos para que podamos servirte y honrarte, aun cuando nos acercamos a ofrecerte nuestra adoración, nuestra alabanza o nuestras finanzas, Señor, o nuestro servicio como ofrenda. Permite, Dios, que seamos buenos jornaleros, que seamos buenos adoradores. Permite, Señor, que seamos buenos hijos de casa, respetuosos de aquellos que has puesto, Señor, como autoridades. Permite, Señor, que podamos ser gente con una visión de ganar almas, como Andrés, como Pedro, como Santiago, como Juan, de ser restauradores de redes que se han roto, almas que posiblemente han caído en desgracia, pero que tú levantes gente que venga con un espíritu de Gálatas 6:1, Padre, en el nombre de Jesús. Y levanta, Dios, Jacobs que valoricen la primogenitura, tu presencia, tu bendición, el ministerio, levantando la cosecha. Yo declaro en el nombre de Jesús que aquí hay muchos y que tú irás levantando a hombres y mujeres, que irás, Señor, apuntalando
exhortando y llamando a muchos para que comprenda la importancia de servirte y a través de ello honrarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora sí, levante su mano y suplíquele al Señor y dígale, y levante su voz: dame de beber, ¿verdad? Ahí, de ese manantial. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar, dígale. Y poderte contemplar. Señor, necesitamos estar contigo, sentirte, Señor. Necesito estar contigo. Señor, hoy necesitamos adorarte, Señor. Necesito adorar. Vamos, díselo una vez más. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Ahora dile con todo tu corazón, dame de beber. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Señor, dame de beber. Sí, Señor, danos más de tu presencia, oh Dios. Necesitamos de ti, oh Dios. Constantemente necesitamos tu presencia, Padre, para poder caminar, Señor, delante de ti sabiamente, Padre, como es digno de ti, Señor. Que seamos dignos de llamarnos tus hijos, Padre. Para eso necesitamos que tú vayas con nosotros, mi Dios amado, que nos llenes, que tu presencia nos inunde, oh Dios, que tú te derrames sobre nosotros, Padre, y que te empapes sobre nuestros corazones, y que nosotros podamos reconocerte que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro guía, que tú eres nuestro ejemplo a seguir, oh Dios, para poder servirte con amor, con entusiasmo, con gozo, con alegría, Padre, y celebrar que tú vives, que tú eres nuestro Rey, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra, oh Dios, que cada día, cada instante recordemos que tú hiciste un sacrificio grande por nuestras vidas y que debemos vivir agradecidos, oh Dios, dándote alabanza, dándote gloria, dándote exaltación en todo momento, Padre. Te damos la honra, te damos el honor, Padre, que vayamos a casa con tu presencia, que vayamos con alegría,
que vayas tú con nosotros y que tú guíes nuestros pasos. Todo lo que hagamos, Padre, cada actividad, oh Dios, cada trabajo, cada servicio que damos a ti, Padre, que sea para honrarte, para glorificarte y para agradarte, Padre, porque sabemos que de ti obtendremos la recompensa, mi Dios amado. Oramos por las actividades del próximo fin de semana, oh Dios, las ponemos en tus manos. Ya hemos orado, Padre, pero sabemos, oh Dios, que el enemigo, Padre, va a querer, Señor, luchar para poder poner inconvenientes, Padre, pero sabemos que tú eres más poderoso, Padre, y que tú peleas por nosotros, y que todos, oh Dios, podamos asistir a ese retiro maravilloso que tú has preparado desde ya, Padre, para que nosotros nos vayamos a fortalecer, Señor, a purificar, a gozarnos, a fortalecernos en todo momento, Padre. Gracias te damos, oh Dios, te pedimos que tú lleves a nuestros hogares, cada uno, Señor, con tu presencia, Padre. Bendice a nuestros pastores, oh Dios. Bendice el equipo que viene de Ken, Padre. Fortaléceles cada día, oh Dios. Aumenta sus fuerzas, oh Dios, para que puedan servirte con amor, con alegría. Sabemos que tú pagas y tú pagas bien, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde el estado de Washington, Ministerios Levantando la Cosecha. Apóstol Tito Ávila te invita a nuestros servicios en vivo, domingos 10 a.m. y 2 de la tarde. Casa Ministerial Levantando la Cosecha. Actividad de fortalecimiento. Lunes a jueves. Clases de discipulado. Todos los martes, clases de discipulado a las 7 de la noche. Actividades mensuales. Reunión de damas, primer sábado de cada mes a las 10 de la mañana. Sábados, oración de las 7 a las 8 de la mañana. Reunión de jóvenes, cada tercer sábado del mes a las 10 de la mañana. Síguenos en las redes sociales YouTube o Facebook como Ministerios Levantando la Cosecha. Peticiones de oración: llamar al 2068506316. Contamos con material bíblico para iglesias y pastores enfocado en crecimiento espiritual. Dios te bendiga.